Bueno, querida familia, muy buenos días a todos. Qué bendición estar aquí. Mira, qué bendición, vamos a quitar esto qué bendición tan grande. Bueno, lo que voy a decir no es la bendición, sino lo que viene después. Qué complicado es estar en un mundo como el que vivimos, un mundo donde hay tan poquitas cosas que tengan el carácter de certeza, de verdadero, de auténtico, ¿verdad? Un mundo que va, que viene, un mundo volátil, como decimos en uno de nuestros libros, ¿no? Pues qué bendición dentro de un mundo volátil, cambiante, lleno de incertidumbre, donde hay tan poquitas cosas con el carácter y el valor de lo permanente, ¿no? Qué bueno que en medio de todo eso, ¿verdad? Tú y yo tenemos pues la palabra profética más segura, ¿no? A la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo, amados? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. No se puede vivir sin esperanza. El ser humano no puede vivir sin una motivación, sin una esperanza. Cuando yo era jovencito, había unos dibujos animados que era un señor que se subía encima de un burro y le daba, pero el burro no se movía. Y le daba con el pie y el burro no se movía. Hasta que el hombre, tomando una caña larga de 5 o 6 metros, al final de la caña colocó una zanahoria colgada de un hilito ahí. Y claro, se subió al burro, le plantó 5 metros por delante la zanahoria y el burro de la que vio la zanahoria, allá que empezó a correr. ¿Saben por qué se movió el burro? Porque tenía una motivación, tenía algo puesto por delante que le animaba, que le motivaba. Y tú y yo no tenemos una zanahoria, pero tenemos algo muchísimo mejor, ¿verdad? Dice la palabra, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando sabemos y tenemos la certeza de que al final del camino está Él, entonces el camino se nos hace más llevadero, ¿no? Y por eso la Biblia se constituye en nuestro manual de referencia, en esa verdad con mayúscula que tenemos, fíjate, que tenemos que, iba a decir que leer, pero es que la Biblia no es para leer. Iba a decir que tenemos que memorizar, pero es que la Biblia no es para memorizar. Iba a decir tenemos que estudiar, pero es que la Biblia no es para estudiar. Que en realidad sí, para todas esas cosas, pero sobre todo, y aquí llevan ventaja los que estuvieron ayer, sobre todo la Biblia es para aplicar, ya lo he dicho, la vitamina A. ¿Cuál es la vitamina A? ¿Quién recuerda? Aplicación, porque ¿de qué sirve que yo ore, que yo lee, que yo cante, que yo memorice si luego no aplico? ¿Verdad? ¿De qué me sirve conocer el prospecto del ibuprofeno, saber para qué se usa, saber cuáles son las características, la posología, el tiempo en el que debo de tomarlo, si no me tomo la pastilla? Entonces, qué pena, porque fíjate que yo creo que muchos cristianos son especialistas en leer, en memorizar, pero les cuesta la vida misma aplicar. Les cuesta aplicar y nos cuesta a todos aplicar, ¿no? Esto es como aquellos viejitos que van a un banco a sacar dinero y de pronto llega un atracador y empieza a pegar disparo, pom, pom, y al viejito le dan un disparo en el oído. Total que llega la ambulancia, se lo llevan de urgencia y la viejita estaba allí sentada, oye, como que tan tranquila, ¿no? Y un guardia va y le dice, señora, pero la veo yo poco preocupada. A su marido se lo han llevado con un disparo en el oído a vida o muerte y usted ahí tan tranquila. Dice la viejita, ay no hombre, son tantos años. Yo conozco también a mi marido. Mire, a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. ¿Se dan cuenta, hermanos? En la iglesia, si lo que nos entra por un oído nos sale por el otro, nos estamos convirtiendo en fósiles, en sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, cumplidores con la misa dominical, fichamos de 11:30 a 1 o por ahí, y luego nos vamos a casa y nos olvidamos de la historia. Lo que nos entró por un oído nos salió por el otro, ¿no? Eso cauteriza nuestra conciencia.
Eso no sirve. La palabra tiene que entrar, tiene que anidar y tiene que producir algo. Bueno, de hecho, la palabra integridad se compone de dos conceptos muy interesantes. La palabra integridad se compone de creencia y de experiencia. Claro, aquí recibimos la creencia. Aquí escuchamos la palabra, cantamos, oramos, leemos. Aquí se hacen estudios bíblicos, se estudia la palabra y toda la cosa, ¿no? Aquí recibimos la creencia. Pero si cuando llegamos a la realidad cotidiana de tu historia y la mía, que no es esta, sino nuestro hogar, tu familia, si al llegar allí no aplicamos todo lo recibido aquí, se nos queda en teología hueca, no sirve, no sirve. Por eso la combinación de creencia y de experiencia, eso se llama integridad. Y claro, es verdad, el domingo en la iglesia normalmente venimos todos arregladitos, duchaditos, perfumaditos, aleluya, gloria a Dios, pero la realidad cotidiana de nuestra historia no es esta, donde tenemos que demostrar la autenticidad de lo que aquí cantamos, oramos, leemos y predicamos, es en nuestro hogar, en la realidad cotidiana de nuestro día a día. Por eso, como decía este cantante brasileño, no me sale el nombre ahora, bueno, ya me vendrá, Marcos Brunet. Marcos decía, lo que aquí se canta, aquí cantamos, oramos, y él hacía la pregunta, ¿sigue la canción en nuestros hogares? ¿Sigue la música cuando llegamos a la realidad cotidiana de nuestra historia? ¿Verdad? Porque aquí es fácil, ¿eh? Aquí se genera un ambiente, este es un espacio entre la realidad cotidiana de tu historia y de la mía, pero es en el hogar. Por eso la Biblia, amados, hay que leerla en clave familiar, porque la familia es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Hay por ahí alguien que decía que a veces los cristianos tenemos bulimia espiritual. ¿Sabes lo que es la bulimia? La bulimia es esa gente que come y luego vomita. De manera que por mucho que coma, los nutrientes de los alimentos nunca llegan a beneficiar el cuerpo porque enseguida vomita. Entonces, ¿qué es la bulimia espiritual? La bulimia espiritual es que aquí recibimos, aquí comemos. Deuteronomio 15, 16 o por ahí dice, fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Claro, si aquí comemos, pero cuando llegamos a la realidad de nuestra historia cotidiana, en nuestro hogar y familia, malas palabras, críticas, actitudes negativas, ahí vomitamos. Es como si lo recibido aquí lo vomitáramos con actitudes incorrectas, no vemos lo que vemos, vemos lo que no debemos de ver y cosas de ese tipo, ¿no? Por eso la Biblia nos llama a ser íntegros, enteros, ¿verdad? De una pieza, sobre todo porque la integridad es una característica de la que adolece mucho nuestra sociedad. Hoy vivimos en la cultura de la posverdad, de la mentira institucionalizada, donde parece que todas las cosas cambian, varían. Nosotros estamos en la verdad. Había un pastor allá en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, los años 20. El pastor era muy pobre y se iba a un pueblecito rural a hacerse cargo de una pequeña iglesia. Y se sube a un autobús y le da al chofer un billete de $2. Antes había billetes de $2. Y cuando el chofer le da la vuelta, el pastor va a sentarse y comprueba que el chofer le había dado la vuelta como si le hubiera dado un billete de $5. Y entonces el pastor, espiritualizando la situación, aleluya, Dios ha provisto, ya podemos comer, gloria a Dios. Claro, luego se puso a pensar y dijo, no hombre, pero es que el chofer se equivocó. Y cuando le toque hacer las cuentas del día se va a dar cuenta de que le faltan ahí casi $4. Dijo, no hombre, yo tengo que ir al chofer y decírselo. Total que se acerca al chofer y nada más que llega, el chofer lo mira y le dice, buenos días, pastor.
Y el pastor dice, buenos días. Dice, mire, es que yo creo que usted me dio mal el vuelto, creo que se equivocó. Y el chofer con una sonrisita le dice, lo sé, pastor. Mire, llevo 2 años sin ir a la iglesia. Y yo sé que usted es el pastor que viene. Y cuando le vi subir, quise ponerle a prueba para ver si usted mantenía su honradez. Nos vemos el domingo. Y el tipo empezó a sudar. Por $3 estuvo a punto de vender su integridad y de perderla, ¿verdad? Entonces la integridad es lo que nos tiene que caracterizar para ser personas de una pieza que tanto aquí como en la realidad cotidiana de nuestra historia mantengamos la honradez, mantengamos la integridad, mantengamos la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Por eso la Biblia se vive, se lee siempre, siempre en clave familiar. Claro, por eso Génesis 2:18, que ayer lo mencionábamos, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios crea a la mujer como el complemento ideal. Ya tenemos a la familia. Luego Dios instituye la institución del matrimonio, Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. La institución del matrimonio. Y luego lanza lo que la Biblia llama el mandato cultural, el primer ministerio de todo hombre y de toda mujer, el ministerio a la familia. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, administradla. Y a partir de ahí comienza la civilización a desarrollarse sobre la base de la familia. Y todos los que estamos aquí pertenecemos a una familia. Tenemos una historia de la que formamos parte. Ya sea que seamos padres, esposos, madres, hijos, hijas, tíos, primos, todos tenemos lo que se llama un nido social de referencia, un lugar al que volver cada noche, un refugio seguro en medio de la tormenta. Tu historia, tu familia, que es tan importante para Dios. Tu familia sí importa. Mi último libro, que lo tengo que entregar ahora si Dios quiere, ya será para mayo seguramente, se titula El último refugio, la familia. Porque eso es lo que es la familia, nuestro último refugio. El lugar donde resguardarnos de la lluvia, de la tormenta, el lugar donde adquirimos las claves de una identidad adecuada, donde tenemos recuerdos que conforman nuestra historia, donde formamos hijos, los criamos, vivimos en relaciones familiares. Qué importante la familia, qué importante. Y luego la Biblia llega dando un salto rapidito porque estoy en Génesis, pastor, y pretendo acabar en Apocalipsis. Y lo voy a hacer en el tiempo que me toca, además, ¿no? Deuteronomio es un capítulo interesantísimo, son unos capítulos muy interesantes porque Deuteronomio 6 es lo que se llama la gran oración del pueblo judío. Tú vas ahora a Israel y entonces en el muro de las lamentaciones, ahí están los judíos ortodoxos con sus rizos, sus sombreritos, sus trajes negros. Muchos de ellos llevan aquí en la frente un saquito de cuero o en el brazo derecho, se llama la filactelia, y es un saquito de cuero que contiene versículos esenciales para el pueblo judío. El primero de ellos, Deuteronomio 6. ¿Sabes por qué Deuteronomio 6? Porque Dios sabía que su pueblo iba a ser dispersado por todas las partes de la tierra. Y para que no olvidaran la identidad como pueblo judío, Dios establece Deuteronomio 6, y van a ser mezclados entre pueblos politeístas, paganos, con sacrificios de niños, con prostitución sagrada. Y para que no se mezclaran, Dios establece Deuteronomio 6, que dice así, acuérdate, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es frente al politeísmo de los pueblos paganos. ¿Sabes lo que hace después? Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, las dirás al acostarte, al levantarte, las pondrás como postes en los dinteles. ¿Sabes lo que hace ahí? Establece que la familia viene a ser el lugar garante de la identidad de todo ser humano. De la familia aprendemos las claves para interpretar la realidad que nos toca vivir. De la familia recibimos las normas, los valores, la educación, el modelaje de vida conforme a la palabra de Dios. Por eso la familia es tan importante. Es el vehículo que Dios utiliza para bendecir a la humanidad. El pacto abrahámico en Génesis 12, donde dice ahí,
Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué importante tu familia. Qué importante tu historia. Y por acortar el asunto, el Antiguo Testamento finaliza en el libro de Malaquías en clave familiar también. Porque ahí habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice literalmente, últimas palabras del Antiguo Testamento, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Finaliza el Antiguo Testamento lanzando una profecía sobre la restitución del orden familiar. Qué importante. Y comienza el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, en clave familiar también. Sí, porque comienza hablando de la genealogía de Jesús. Qué importantes las genealogías. De hecho, hay libros de la Biblia, Dios mío, que son un poco hasta medio aburridos, porque no son genealogías y genealogías. ¿Por qué para Dios es tan importante la genealogía? ¿Sabes por qué? Porque tu historia y la mía viene precedida de unos padres, de unos abuelos, de unos bisabuelos, de una línea generacional que fue conformándose y que formó finalmente tu historia, tu familia, el lugar de donde vienes. Eso nos da sentido de pertenencia. Por eso a los papás siempre les aconsejamos que a los hijos, a los niños, les hablen de sus antepasados, les cuenten de su historia. Nosotros cuando adoptamos a Noel, con apenas 48 horas de vida, a medida que el niño crecía, le íbamos enseñando fotos de su historia, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Y yo recuerdo cuando era jovencito allá en Asturias, en mi tierra, mi bisabuela todas las mañanas metía el granito de café en un molinillo de madera. Hoy se usan como antigüedades por ahí, ¿no? Y en el molinillo de madera metía el café y empezaba a moler. ¿Cuántos vivieron eso? ¿Algunos de los que están aquí vivieron eso? De moler el café en un molinillo de madera. Pero tú no eres tan mayor, fíjate. Y viviste mi primera, ¿usted no vivió eso? De moler el café. Claro que lo vivió, hombre. Usted tiene casi 90 años, Dios mío. 89 para ser más exactos. Y mi bisabuela molía aquel café y luego lo colaba en unas mangas de trapo que había. El olor del café a mí me transporta a los tiempos de mi infancia, con mi bisabuelita ahí moliendo el café. Y ese molinillo se lo enseñábamos a mi hijo. Y cuando mi hijo lo tomaba, ¿sabes qué? Ese molinillo le ponía en contacto a él con una herencia, con una historia, con un legado que pertenecía a su pasado. Y a nuestros hijos, cuando les hablamos de su historia generacional, estamos generando en ellos sentido de dinastía, sentido de pertenencia. Y eso les da seguridad. Y eso les da seguridad. Qué importante. Por tanto, el Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Jesús en clave familiar. Y fíjate que aún los requisitos que la palabra establece, tanto en Timoteo como en Tito, para alguien que anhele obispado, pasan porque esa persona tenga una familia en sujeción. Porque quien no gobierna bien su propia casa, ¿verdad? ¿Cómo va a gobernar la casa de Dios? Y en Apocalipsis, ahí está escrito el final de tu historia y la mía. Y un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a volver. No va a venir sobre un pollino de asna entrando, no. Va a venir con sus mejores galas sobre un caballo blanco, como el Rey de Reyes y como el esposo, a buscarnos a ti y a mí, a la esposa del Cordero. ¿Sabes para qué? Pues para participar eternamente del banquete celestial. Qué importante el final de nuestra historia, porque está escrita con letras que nada ni nadie puede cambiar. Y eso es lo que nos aguarda. Esa es nuestra esperanza. Hay un libro, una película también. De hecho, la película todavía está en Netflix. Se titula 90 minutos en el cielo. Y está basada en un libro
que cuenta la siguiente historia. Mira qué interesante. Este es un pastor bautista que un viernes por la noche vuelve de una reunión de las iglesias. Un día de tormenta, de lluvia, con una oscuridad, y el hombre llega a un pueblecito, el pastor, y entre la lluvia y la poca luz que había, al subir un puente, no se dio cuenta de que había un semáforo en rojo a la entrada del puente. Entonces él dice, el pastor en el libro mientras escribe, dice, de repente yo subo a aquel puente y lo último que veo son unas luces inmensas que se abalanzan sobre mí, un ruido ensordecedor y después un silencio absoluto. Y él cuenta en el libro y dice, de pronto yo me vi como saliendo del carro, del automóvil ahí, como si mi espíritu estuviera saliendo. Y de pronto veo ahí el puente, un camión, mi coche o el amasijo de hierros en los que se convirtió ahí, y yo me veo ahí todo dobladito en medio de los hierros y sigo subiendo. Dice, de pronto veo la comarca, de pronto veo las nubes, y él cuenta en el libro, y de pronto dice, llego a la Nueva Jerusalén. Y él dice, a medida que nos acercábamos, yo veía una de las puertas con cimientos de toda suerte de piedras preciosas, abierta. Y ahí en la entrada, todos los seres de mi historia que habían muerto en el Señor, con vestiduras blancas, tendiéndome la mano para invitarme a entrar en la Nueva Jerusalén. Y él empieza a contar en el libro y dice, y de repente entro a la Nueva Jerusalén y tengo miedo de caminar porque me parece que voy a resbalar, tan relucientes son las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Y dice, empiezo a caminar subiendo el recodo de un camino y escucho alabanzas en todos los idiomas del mundo. Y no sé cómo, pero los entendía todos. Y él dice, y sigo subiendo. Y al dar el camino una vuelta, veo que de ahí sale una luz potente, porque detrás de esa luz estaba el trono del Cordero. Y él dice, a medida que ascendíamos por la calle de oro, siento un viento. Él lo menciona en el libro, un viento que me llega, que no era sino el viento producido por las alas de los arcángeles, que tras el trono del Cordero le dan gloria y honra. Y cuando el hombre está a punto de doblar el recodo para encontrarse cara a cara en la presencia de Dios, un pitido discontinuo le despierta en una sala de hospital con un monitor con diagramas, lleno de tubos, con oxígeno. Había vuelto a la vida. Y su esposa, que estaba allí, llevaba 4 días en coma, Lo ve despertar, ¡ay, cariño, ya estás aquí! Y el hombre que se despierta dice, ¿pero qué hago aquí? Yo me quiero ir. Y la esposa, ¿pero cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo que te quieres ir? ¿Quién, habiendo gustado un poquitito de lo que nos aguarda para la eternidad, quiere volver a este valle de lágrimas, verdad? Pero esa es tu historia y la mía. No es un cuento chino, como decía el pastor. No, no es un cuento chino. No son fábulas ni formas de hablar. No, es la realidad de nuestra historia y el futuro que nos aguarda. Pero como dice Pablo, al presente, Pablo teniendo en mente la perspectiva de la eternidad, Pablo habla de este mundo y él dice, porque esta leve tribulación momentánea tiene que producir en nosotros un cada vez más eterno y permanente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque si miramos las cosas que se ven, mejor apaga y vámonos, porque esto está muy oscurito. Sino las que no se ven, y las que no se ven son las que están contenidas aquí, en los principios eternos de la palabra de Dios. Por eso qué importante memorizar la palabra. Por eso qué importante leer la palabra, pero sobre todo qué importante aplicar la palabra, creer la palabra. Claro, tú te acuerdas de la historia de Marta y María, ¿verdad? Todos somos un poco como Marta y María, ¿no? De repente Jesús llegaba. Hombre, la hospitalidad judía exigía que al invitado máximos honores. Había que ungirlo con aceite aromático a la entrada de la casa.
Había que lavarle los pies antes de que entrara. Había que preparar los alimentos, todo. Alguien tenía que hacer eso. Y claro, Marta andaba preparando todo eso. ¿Tú crees que lo que hacía Marta era malo? No, es que era bueno. Lo que hacía Marta era necesario y era bueno. ¿Sabes el asunto aquí? Que para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, estas personas tienen que elegir entre lo bueno y lo malo. Tú y yo no. Tú y yo tenemos el listón un poquitico más elevado. Tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Marta había escogido lo bueno. Alguien tenía que preparar, había que hacerlo. Pero ¿sabes quién escogió la mejor parte? María, que se sentaba a los pies del Señor. Porque no hay lugar más alto, porque no hay lugar más grande que estar a sus pies, como también canta Marcos Brunet de nuevo. Entonces tú y yo estamos aquí no para escoger lo bueno, sino para escoger lo mejor. ¿Tú crees que venir al culto el domingo es bueno? Pues claro que es bueno, pero te digo algo, no es lo mejor. Y eso no quiere decir que no tengas que venir al culto, que sí. ¿Te acuerdas del antiguo tabernáculo? Cuando el templo de Israel, antes de que estuviera fijado, estaba el tabernáculo que andaban por el desierto, había que montarlo, había que desmontarlo. El tabernáculo tenía dos partes, si te acuerdas, lugar santo y lugar santísimo. Y ambas estancias estaban separadas por una cortina inmensa, bordada en oro y grana, donde había dos arcángeles con las alas extendidas, como custodiando lo que había en el lugar santísimo. Y en el lugar santo había 3 muebles. Una mesa con los panes de la proposición, uno por cada pueblo de Israel, simbolizando la comunión del pueblo de Cristo. En el lugar santo había también un candelabro, la menorá. Creo que eran 30 y pico kilos de oro puro labrado a mano, simbolizando a Cristo como la luz divina que guía nuestras vidas. Y también había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, que en el Nuevo Testamento es comparado a la vida de oración de los santos. Por lo tanto, fíjate qué interesante, el lugar santo es tipo de vida de la iglesia, donde tiene que estar la comunión del pueblo de Dios, donde tiene que estar el candelabro, Cristo como nuestra luz, como nuestra guía, y donde las oraciones de los santos tienen que subir como olor agradable a la presencia de Dios. Claro que es bueno estar en el lugar santo, pero ¿sabes dónde es mejor estar? En el lugar santísimo, porque ahí está la misma presencia de Dios. Y en el lugar santísimo había un arca de acacia recubierta de oro, con 2 ángeles allí, y dentro estaba la vara de Aarón reverdecida, dentro estaba una muestra del maná, y dentro estaban las tablas de la ley, simbolizando todo ello la misma presencia de Dios. Y la vara de Aarón reverdecida quiere decir que tenemos que estar dando fruto continuamente para Dios. Porque tú y yo no seremos conocidos ni por nuestras prédicas ni por nuestros libros, no, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, simbolizando la misma presencia de Dios, también estaban las tablas de la ley. Porque tú y yo tenemos que conducirnos por un código ético, por unas leyes, por una moralidad, la que está contenida en la palabra de Dios. Y dentro del arca del pacto estaba una muestra del maná. ¿Sabes cuándo recogían el maná? De buena mañana. Y acuérdate que no podían recoger de hoy para mañana, porque aquello criaba gusanos. A Dios no le gusta la comida recalentada, amigo. Dios quiere que acudamos al maná de su presencia cada día. Cada día. Por eso, qué importante venir a la iglesia, sí, es muy bueno. Pero lo mejor está en nuestro lugar santísimo, en la privacidad de nuestros hogares. Cuando cada día deberíamos de orar, cuando cada día deberíamos de leer la palabra, ¿no? Porque no hay otra fórmula, ¿no? No hay otra fórmula. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 insensatas. El contexto, las bodas del Cordero.
Y entonces las insensatas de pronto ven que la llamita de la lámpara se les va apagando y le dicen a las prudentes, oye, darnos un poquitito de aceite que se nos apaga la lámpara. Y muy prudentemente las prudentes le dicen, no hombre, más bien id a comprar, no vaya a ser que si os damos nos quedemos tanto nosotras como vosotras sin aceite. Y de la que las imprudentes se van a comprar el aceite, se abren las puertas, el novio manda pasar a los invitados y se cierran las puertas. Y cuando llegan las imprudentes con el repuesto de aceite, se quedaron fuera. ¿Tú crees que al inicio de la parábola las 10 vírgenes tenían luz en la lámpara al inicio? Claro, las 10 tenían luz en la lámpara. ¿Sabes por qué? Porque la luz es un regalo de la gracia divina que Él nos otorga cuando nos hacemos sus hijos. Lo recibimos por gracia. Pero el aceite necesario para el mantenimiento de la llama es tu responsabilidad. No podemos vivir del pasado, ni de la llama que un día nos fue otorgada por gracia. Hay que acudir a la presencia de Dios cada día para recibir el aceite necesario para que nuestra lámpara siga encendida. Y esa es la realidad, hermanos, la realidad de tu historia y de la mía. Y cada día tenemos que acudir al maná santo de la palabra de Dios. Porque, ¿sabes? De lo que se come, se cría, dice el refrán. De lo que se come, se cría. A mi papá le encantaba el ajo. Oye, llevaba un botecito de ajo en polvo. Y a cualquier comida, allí que le echaba ajo. Y un buen día de verano, en verano con calor, sudamos, Y entonces un buen día de verano, mi mamá al día siguiente va a airear las sábanas. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿cómo huele a ajo? Claro, porque de lo que se come se cría. Mi papá tenía ajitis. Conocimos a un hermano argentino. ¿Hay alguien argentino aquí, verdad? ¿O no? No, mira, aquí no hay nadie. Bueno. Y el hermano argentino tenía una bolsa con trocitos de zanahoria y allá por donde iba comiendo zanahoria. Como quien come pipas o zanahoria, zanahoria. Tú le mirabas la mano y lo blanco, ¿sabes de qué color era? No, naranja. Era naranja. Tú le mirabas lo blanco de los ojos y ¿sabes de qué color lo tenía? Naranja. Y entonces un día un hermano lo mira y le dice, oiga, ¿usted tiene hepatitis o qué? Y dice, no, tengo carotitis, porque no paro de comer zanahoria, porque de lo que se come se cría. De nuevo Deuteronomio 15 o 16 por ahí. Fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría del corazón. Hay que comer de la palabra para que los nutrientes de la palabra alimenten nuestra alma y entonces nos provean de la fortaleza necesaria para andar con la cabeza bien erguida en un mundo tan complicado como en el que nos toca vivir. Y eso solo se consigue acudiendo a la presencia de Dios. ¿Sabes cuándo? Cada día. Es que no hay otra fórmula. Termino. Vivimos en Sevilla y tenemos 4 naranjos en casa. Y un día yo fui a buscar o a recoger del árbol de uno de los naranjos algunas naranjas que se habían quedado allá arriba. Y cuando me subo al árbol veo un nido de pájaro. Y dentro del nido 3 huevos. Luego me di cuenta y eran huevos de un pájaro que se llama el mirlo. Es un pájaro negro con el pico naranja. Seguro que has visto mirlos por ahí. Oye, y me pongo a investigar y resulta que el mirlo es el pájaro, el primero que canta antes del amanecer. Claro, porque cuando amanece todos los pájaros empiezan a cantar saludando el día. Pero el mirlo canta antes de que amanezca. Y yo digo, ¿y por qué será? Investigando, leo lo siguiente. El mirlo no tiene un canto especialmente atractivo ni potente. Entonces, antes de que otros cánticos, antes de que otras voces apaguen la suya propia, el mirlo canta primero. Y Dios me habló. Y Dios me habló. Y me dijo, antes de que otras voces cada mañana ahoguen la mía, acude a mi voz antes que a nada, mi voz primero. Y desde ese día
tengo el privilegio todas las mañanas de tomar mi primer cafecito 100% Arábiga Colombia y me lo llevo ahí a mi lugar secreto y entonces abro mi Biblia y como y bebo y leo de la palabra. Para que luego, cuando me toque andar con los avatares de lo que me toca, otras voces no hayan ahogado lo que Dios tiene que decirnos, ¿no? Dios primero, hermanos. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, el resto de las cosas funcionan. O sea, es la realidad. Y acuérdate que tenemos que andar por la vida con la cabeza alta y erguida. Porque dice la palabra que tú y yo no somos vencedores. Tenemos que buscar lo bueno, no lo mejor. Somos vencedores, no. ¿Qué somos? Más que vencedores. Y yo nunca había oído la diferencia entre ser vencedor y más que vencedor, hasta que un pastor un día me lo explica y me dice, imagínese un combate de boxeo. Digo, Dios mío, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y dice el hermano, no, pero si el boxeo es un deporte evangélico. Digo, ¿cómo va a ser? Claro, ¿no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir? Digo, Dios mío. Yo tengo un seminario bíblico, luego le doy una beca para que estudie hermenéutica y demás. Dice, bueno, imagínese un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados y hay en juego un cheque de 1 millón de euros. Comienza el primer asalto. 2 murallas, 2 tipos inmensos, empiezan a darse de guantazos, no hay un claro vencedor. Pero de pronto en el último asalto, ¿cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? No, o sea que ustedes ven boxeo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, 12 o 13, los que sean, ¿verdad? O depende. Llega el último asalto y en un golpe de gracia uno de ellos, ¡pum!, derriba al contrario. Pero el propio vencedor está con la nariz doblada, la ceja abierta, no puede. Y el árbitro, el tipo casi está que se cae. Y el árbitro le levanta la mano y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados. Y le da el cheque de 1 millón de euros. El tipo llega a su casa, toca la puerta. Y cuando su mujer abre la puerta, hasta se lleva las manos a la cabeza. ¡Ay, Dios mío, pero cómo viene! Y el pobre, que no puede ni hablar, solo acierta a entregarle a su esposa el cheque de 1 millón de euros. ¿Tú sabes quién fue el vencedor? El vencedor fue ella. No, el vencedor fue él. El vencedor fue él. ¿Sabes quién fue más que el vencedor? Ella, que sin recibir ni un solo golpe, fue beneficiaria de un cheque de 1 millón de euros. Traspasando la historia a la historia de Cristo, ¿sabes quién fue el vencedor? Cristo. Él sufrió los golpes, las afrentas. Él fue el vencedor. Y cuando a ti y a mí, en la historia de amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, por gracia nos otorgó el billete que no vale 1 millón de euros y no tiene precio porque es un pasaporte a la vida eterna. Cuando tú por la fe lo tomaste, Él fue el vencedor. Y tú, sin recibir ni un solo golpe, fuiste hecho más que vencedor. Oramos, Padre. Padre, ayúdanos a no rebajar el precio ni la obra que pagaste por cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a entender que somos más que vencedores en tu nombre, por tu gracia, y que tú nos has otorgado el privilegio de ser llamados tus hijos. Ayúdanos a vivir con esa realidad, Padre. Bendice nuestras vidas, llénanos de tu gracia, Padre. Bendice este lugar, bendice esta iglesia, bendice cada familia aquí representada, bendice cada situación que se pueda estar viviendo, de falta de trabajo, de problemas familiares, de enfermedades que parece que no tienen solución, de cualquier circunstancia difícil y complicada, que cualquier persona, de cualquier hueco de soledad, de amargura, que cualquier persona pueda estar experimentando aquí hoy, Padre. Tu gracia soberana lo puede todo, Padre. Bendice, toca corazones, quebranta, llénanos de tu presencia. Sin ella no servimos para nada, Padre. Y ayúdanos, como el mirlo, papi. Ayúdanos a que cada mañana acudamos al dulce panal de tu presencia, para que podamos recibir la palabra implantada por la cual podemos ser más que vencedores.
y al llegar a la realidad de nuestra historia, en un ratito, en el hogar de cada uno de mis amados, que tu presencia entre ahí también y que la aplicación de tu palabra en el área que sea, cambio de actitud, arreglar la situación enquistada con tu pareja, padre, madre, esposo, esposa. Aquella situación que parece que no se puede arreglar, la pones delante de Dios, esperas y confías en Él. Y ayúdanos, Padre, a saber aplicar, a saber vestirnos de la armadura de Efesios para que los dardos del enemigo no impacten nuestras vidas. Te necesitamos, Padre. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu presencia asegurada en nuestras vidas hasta que vuelvas, Padre. En tus manos estamos. En ellas descansamos y en tu santo nombre oramos, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, amados. Amén. Siéntense un segundito. Bueno, familia, ya llegamos al final. Ha sido un honor y un privilegio poder estar aquí en la iglesia. Ayer fue un día muy bonito donde pudimos compartir con algunos matrimonios sobre, bueno, cosas prácticas para seguir ahí adelante, ¿verdad? El lema del ministerio en el que Juan y yo estamos, el Instituto de Formación Familiar, es ayudar a formar y construir familias sólidas. Así que ahí queremos siempre dejar nuestro pequeñito granito de arena para que en medio de este mundo volátil, en medio de esta sociedad en la que no cree en el matrimonio, en la familia, que según la sociedad en la que vivimos, el matrimonio, la familia tiene fecha de caducidad hoy día, ¿verdad? Pero aquellos que creemos en la palabra de Dios, pues seguimos creyendo que la palabra de Dios sigue siendo, a día de hoy, la misma ayer, hoy y por los siglos. Así que bueno, queremos dejaros este separador de libros que allí está, por si alguien quiere recibir los programas que todos los domingos enviamos. Yo creo que nadie me escribió de los que estuvisteis ayer, pero todos los domingos a las 8 de la mañana por ahí enviamos un mensajito, un vídeo que hacemos Juan y yo, que se llama Puertas Adentro. Y son temas muy prácticos para el matrimonio. Y lo llamamos puertas adentro porque puertas adentro somos quienes somos realmente. Puertas afuera todos podemos aparentar, ¿verdad? Pero puertas adentro somos quienes realmente somos. Así que queremos, aquellos que queráis cogerlo, pues por detrás está mi teléfono donde pone consejería presencial, es en mi WhatsApp. Si me escribís, yo os añado, vosotros me añadís y ya lo podéis recibir si es que tenéis interés, ¿vale? Y bueno, hay un versículo que también yo os quiero dejar, que mientras estaba ahí estaba pensando, y es 1 Corintios 15, 58, que dice: así que, hermanos míos amados, dice Pablo, estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Qué bonito, ¿verdad? Y qué reto para vosotros y para nosotros. Estemos siempre, y es un mandato, no es una opción, sino la palabra nos reta a estar firmes en medio de cualquier circunstancia, sabiendo que, como el pastor nos recordaba, a través de la palabra, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito, aquí nunca vamos a estar solos. Por eso, sigamos firmes, constantes y creciendo, pero no creciendo en nosotros, sino creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre. Esa es nuestra parte, estar firmes, constantes y creciendo. Y luego está la otra parte que me encanta del versículo, que es la parte de Dios. Y Él dice, sabiendo que vuestro trabajo para Él no es en vano. No desmayes, hermano, de tu ministerio, no desmayes de tu trabajo, no desmayes de cada abrazo que das, cada sonrisa, cada tiempo que inviertes para servir al Señor. Él te dice y te recuerda hoy que sigas adelante porque tu trabajo para Él no es en vano.
Y qué bueno saber que somos uno en Cristo. Aquí no sé cuántas nacionalidades representadas habrá en esta iglesia, pastor. No sé, por lo menos unas cuantas, ¿verdad? Sé que hay peruanos, colombianos, de Honduras, no sé si qué más países habrá, pero... Hay hasta españoles. Hay hasta españoles. Pero lo bueno es saber que en Cristo somos uno, ¿verdad? Que Dios os ha traído aquí. No sé qué circunstancias Él ha usado, pero os ha traído con un propósito que va más allá de lo que imagináis, para ser sal y luz en medio de este lugar que tanta necesidad hay. En este lugar y en el mundo entero. Juan y yo hemos tenido el privilegio, tenemos el privilegio de viajar por muchos países también de Latinoamérica, en Norteamérica, y la necesidad es mucha. Así que tú estás aquí con un propósito firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, porque tu trabajo para Él no es en vano.